Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho. En esta ocasión vamos a ver el complejo de Edipo. Para eso armé un mix de un montón de textos que no pretendo recordarlos de memoria, así que abajo en la descripción del video les dejo detallados cuáles son cada uno de ellos. Esta primera parte es una parte introductoria, pero ojo que no por eso quiere decir que sea menos importante que la segunda, donde allí sí vamos a ver cómo se da el complejo de Edipo masculino y cómo el femenino, sino que me animo a decir hasta que esta parte es más importante que la otra, ya que acá vamos a ver una serie de cuestiones que si no se entienden con claridad no vamos a poder entender cómo se da entonces el complejo de Edipo en los hombres y en las mujeres. Así que iniciamos. Antes de dar la definición concreta del complejo de Edipo, es importante saber cuáles fueron los antecedentes y los precedentes que le permitieron a Freud comenzar a teorizar acerca de este complejo. Y lo que nos va a decir Freud es que a él le comienza a llamar la atención determinadas actitudes y determinadas expresiones que los niños tienen para con los padres. Actitudes y expresiones que ahora cuando las mencione probablemente ustedes también tengan conocimiento de alguna de estas, ya que son expresiones que los niños suelen tener con bastante frecuencia, pero que probablemente nosotros como simples mortales hemos pasado por alto, ya que consideramos que son expresiones infantiles sin sentido, que no tienen demasiada implicancia, que se trata de un juego de niños, etc. Pero que para Freud todas estas expresiones en verdad cuentan con realidad psíquica, tienen una verdadera carga emotiva y por lo tanto tienen muchísima significación. ¿Pero qué significa? Y estas expresiones a las que Freud se refiere son aquellas donde los niños comunican abiertamente a sus padres que quieren casarse con alguno de ellos, que quieren tomarlo como pareja y que quieren dormir siempre con alguno de estos. Lo otro también que nos dice Freud es que pareciera ser que en este periodo infantil del complejo de Edipo el niño entiende al amor de una forma muy exclusiva, que quiere reservarse siempre el amor paterno o materno para sí mismo. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Y esto se refleja en los celos que un niño puede llegar a sentir ante la inminente llegada de un hermanito. Y menciona Freud casos donde de hecho el niño ha intentado atentar, es decir, ha querido matar a su hermanito menor. Aunque también va a decir que si el niño ya cuenta con una edad un poco más avanzada y si sigue siendo hijo único, probablemente pueda llegar a desear tener un hermanito menor y puede comunicárselo abiertamente a sus padres. Entonces lo que hay que saber es que el complejo de Edipo tiene que ver con una elección primitiva de objeto que siempre es de carácter incestuoso y que en el mejor de los casos y por regla general suele dirigirse hacia los progenitores, hacia los padres. ¿Y por qué digo que en el mejor de los casos? Porque no son pocas las ocasiones donde un niño no es criado por sus padres, ya sea porque estos han fallecido o por cualquier otro motivo o razón, y en estos casos entonces es un adulto responsable quien se encarga de la crianza del niño, y entonces en estas situaciones el amor y la elección de objeto incestuosa no va a recaer en los padres, por supuesto. ¡Claro, boludo! Pero recaerá sobre cualquier sujeto que se haya encargado de la crianza del niño. Entonces ahora sí estamos en condiciones de ver cuál es la definición del complejo de Edipo. Él la va a definir como una vivencia central dentro del periodo infantil, vivencia que todos tendremos que transitar debido a que nacemos en un estado de inmadurez prolongado y por lo tanto necesitaremos que los agentes encargados de la crianza, repito que por regla general suelen ser los padres, tengan que cuidarnos y tendremos que convivir entonces con ellos. Lo otro que va a decir es que todas estas vivencias del periodo infantil y del complejo de Edipo caen bajo una enérgica represión. Él ya en su momento hablaba de lo que es la amnesia infantil. Entonces todas estas vivencias serán imposibles de recordarlas conscientemente y pasarán a formar parte del aparato inconsciente. Pero la definición que más me gusta a mí, que va a dar Freud, es la siguiente. ¿Y por qué me gusta? Porque denota mucho mejor la magnitud y la influencia y la implicancia que el complejo de Edipo tiene para la vida adulta de los sujetos. Él va a decir que el complejo de Edipo es el núcleo de la génesis de las neurosis. Bajo esta definición entendemos entonces que todas las neurosis que un sujeto puede contraer en su vida adulta devienen de este periodo
infantil. Y si bien tal vez la palabra condicionar es demasiado tajante, podríamos pensar que el complejo de Edipo de alguna forma determina y repercute considerablemente en la vida de los sujetos adultos. Es importante saber que hay que entender al complejo de Edipo no como una cuestión totalizadora, como si se tratase de blanco o negro, sino que tenemos que comprenderlo más bien como una relación gradual donde hay ciertos grises. ¿Qué quiero decir con esto? Freud lo que plantea es que el niño o la niña comienza a tener deseos incestuosos principalmente para con uno de sus progenitores y por lo tanto para con el otro habrá sentimientos hostiles, ya que éste pasa a ser una especie de competidor, una especie de competencia. Pero a lo que apunto con esto de que es una relación gradual es que esto no quiere decir que solo siempre uno de sus progenitores sea el que reciba el amor incestuoso y el otro el odio, sino que en definitiva tenemos que entender que el niño o la niña ama incestuosamente a ambos progenitores, pero siempre más a uno que a otro, y por lo tanto lo mismo ocurre con la hostilidad. Sentirá hostilidad mayoritariamente para con uno, pero también el otro se llevará su cuota de hostilidad. Es decir, los sentimientos siempre, pero siempre en el desarrollo del complejo de Edipo son ambivalentes y los roles se irán intercambiando e irán mutando. De hecho, para que se entienda mejor, Freud plantea lo que es el complejo de Edipo positivo y el complejo de Edipo negativo. Nacho, agárrate los pantalones. Con respecto al primero, al positivo, él habla de una elección de objeto incestuosa de carácter heterosexual, en donde el sujeto ama a aquella persona que tiene el sexo opuesto al propio y por lo tanto siente hostilidad hacia aquella persona progenitora que tiene el sexo idéntico al propio. Con relación al complejo de Edipo negativo, se da a la inversa, es decir, una elección de objeto homosexual. Desde ya que no coincido con las expresiones utilizadas con Freud, no me parece correcto hablar de en términos positivos para referirse a lo heterosexual y en negativos para referirse a lo homosexual. En este sentido denota esta utilización de las expresiones cierta tradicionalidad en él, pero bueno, tenemos que contextualizar y entender la época en la cual él ha escrito. ¡Salí de ahí, maravilla! Entonces, que quede claro. Que esto quede bien claro. Todo, pero todo complejo de Edipo está atravesado y se encuentran en él por momentos complejo de Edipo positivo heterosexual y por otros momentos complejo de Edipo negativo homosexual. De aquí también su teoría acerca de la bisexualidad originaria. Entonces, estos dos están presentes en todo complejo de Edipo, pero siempre aparece con mayor grado o mayor intensidad más uno que el otro. Otra aclaración pertinente tiene que ver con lo que Freud llama primacía fálica. Para entender esto nos vamos a remontar al texto que yo ya he explicado, que se llama 3 ensayos de teoría sexual. Ahí Freud plantea que hay fases psicosexuales o exteriorizaciones sexuales infantiles, que estas son la fase oral, la fase anal y la fase genital. En ese momento le llama así fase genital, pero ahora introduce un cambio terminológico, un cambio conceptual, donde ya no le llamará más de esta manera, sino que ahora pasa a llamarse fase fálica. Lo que plantea Freud es que tanto el niño como la niña en realidad en este periodo infantil no conocen la existencia de los dos genitales, sino que simplemente conocen la existencia de uno, que es el falo, el pene. Por eso se habla de una primacía fálica. Desde luego que acá tiene que ver mucho la cultura y la educación sexual para los niños, donde desde luego si el niño no se le explica cuáles son los genitales, no tiene tampoco él por qué saberlo. La explicación igualmente que va a dar Freud es algo diferente, principalmente lo aborda desde sus textos de las teorías sexuales infantiles, que también ya hemos visto, pero a grandes rasgos lo que plantea es que en el caso del niño, este no puede concebir que el resto de las personas no tenga ese falo, ese pene que él ante la estimulación manual tanto placer le genera. Entonces no puede entender cómo los demás no tienen eso que a él tanto placer le provoca. Y además lo aborda desde otro lugar cuando habla de que el niño no puede percibir la existencia de un genital que no se exteriorice físicamente. Y en el caso de la vagina, como esta es una abertura que va hacia adentro, el niño como no la puede observar, no la puede percibir por medio de la vista, entonces considera que la niña no tiene falo. En primera instancia igualmente engañará
cuando habla él un poco de lo que es el complejo de castración, que ya lo veremos con precisión, aunque también ya lo hemos visto, dice que el niño engaña a su propia percepción y considera que la niña sí tiene un falo pequeño que es el clítoris y que después considerará que ha sido castrada, etc. Y en el caso de la niña también plantea algo similar. La niña desconoce incluso su propio genital, dice Freud, no sabe que ésta tiene una abertura, que no sabe lo que es la vagina y se comporta también en primera instancia como si tuviera falo. La niña también transita la fase fálica donde estimula manualmente lo que para ella es su pequeño falo, que es el clítoris. Increíble. Así que entonces hablamos de una primacía fálica porque lo que se conoce de los genitales tiene que ver con uno de ellos y este es el pene, es decir, el falo. Y también Freud, antes de empezar a teorizar acerca del complejo de Edipo, se ve obligado a hacer lo que en estadística se le llama operacionalización. Es decir, antes de una determinada investigación, de una determinada prueba, en este caso de una teoría, es necesario definir con precisión y claridad ciertos conceptos a utilizar que pueden ser ambiguos y que pueden generar posteriores y eventuales confusiones y complicaciones o conflictos. Entonces, en este caso, los conceptos a delimitar con claridad son los conceptos de masculino y femenino, y para ello Freud se va a valer de dos campos diferentes. En primera instancia, hablará de ellos desde el campo biológico y luego desde el campo cultural. Con relación al primero, él va a decir que para la biología, masculino es la célula genésica masculina, es decir, el espermatozoide, y femenino es la célula genésica femenina, es decir, el óvulo. También hablará de los órganos sexuales primarios, que casos muy pero muy raros aparecen con exclusividad en cada uno de los géneros. En el caso del hombre estamos hablando del pene y de los testículos, y en el caso de la mujer de la vagina y de los ovarios. También hablará de los órganos sexuales secundarios. Acá la cosa sí se pone interesante, porque lo que plantea Freud, hago una pequeña aclaración, los órganos sexuales secundarios tienen que ver con la aparición de ciertas características físicas que están presentes en un género y no en el otro, como por ejemplo el desarrollo del seno, o el desarrollo del vello, o los cambios en la voz, etc. Y lo que plantea Freud, lo que hay que saber es que estos devienen de cuestiones hormonales. Y acá lo interesante es que estas hormonas, dice Freud, están presentes en ambos géneros. Pero lo que sucede es que en un género aparecen en un estado de atrofia, es decir, la hormona está dormida y no produce nada, o la hormona produce pero en un grado menor. Entonces, basándose en esto, Freud lo que dice es que pareciera ser que uno cuando nace no es ni hombre ni mujer, sino que es las dos cosas, pero que es siempre más uno que lo otro, dependiendo, repito, del desarrollo y del grado hormonal que esta hormona produzca. Entonces, lo que dice, y acá esto es asombroso, al menos para la época, Escuchen y aprendan, Giles. es que él plantea que habría que ver cuánta incidencia tiene la aparición de los órganos sexuales primarios en la elección y en la orientación sexual de las personas. Básicamente, Freud está cuestionando a la biología, está diciendo que pareciera, o al menos habría que investigar y ahondar cuánta importancia tiene el pene o la vagina en la orientación sexual de los sujetos. ¡Vamos, Juve! Vemos acá cómo él era un adelantado a la época, cómo era un revolucionario, y esta es la contracara de lo que vimos hace un rato cuando él plantea esto que yo critiqué de hablar en términos heterosexuales como positivo y homosexuales como negativo. Bueno, acá entonces cuestiona a la biología y va a decir que habría que ver cuánta incidencia tiene que ver los órganos sexuales primarios con la orientación sexual. Que yo adelanto, spoiler, para Freud básicamente nada, porque para él la elección de objeto está más bien determinada por las vivencias que hay en el complejo de Edipo, y esto es algo muy profundo y muy amplio. Trambólico. Seguramente en algún otro momento arme algún video para hablar de estos asuntos, pero a su vez también con esto de los órganos sexuales secundarios y que uno es las dos cosas, hace o al menos refuerza sus teorías acerca de la bisexualidad originaria, que a grandes rasgos lo que plantea Freud con esta teoría, que también en algún momento tendrá su video, es que él dice que todos somos en primera instancia homosexuales. Nah, está re loco, amigo. En definitiva, el niño, ni bien nace, desconoce la diferencia de los sexos
y lo único con lo que cuenta es sexualidad y desea tener placer, sin importarle el género que la otra persona aporte, porque incluso tampoco sabe cuál es la diferencia de los géneros. Y esto lo irá descubriendo con las indagaciones y la curiosidad infantil acerca de la sexualidad, y después con la constitución de los diques lo que sucede es que uno adopta la elección sexual de objeto opuesta a la que ha reprimido. Es decir, vos sos heterosexual porque reprimiste tus deseos homosexuales que pasan a formar parte del aparato inconsciente. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Y con relación a la otra definición, al otro uso que tiene los términos masculino y femenino, él se vale de la cultura y lo que va a plantear es que para esta masculino es sinónimo de activo y femenino es sinónimo de pasivo. Freud dice que en parte esta definición tiene razón, porque, por ejemplo, en la unión de las gametas, en la unión del espermatozoide y el óvulo, tiene un rol activo el espermatozoide, quien busca activamente al óvulo que se encuentra esperando pasivamente. También dice que, por ejemplo, en el reino animal, los machos son quienes tienen un rol activo y en el caso de la reproducción son estos quienes buscan a la hembra para penetrarla y así aparearse. Pero igualmente va a decir que esto no siempre es así, ya que hay otros casos donde en otras especies el macho solo tiene un rol activo con respecto a lo sexual, pero con relación a otro tipo de tareas o actividades es la hembra quien tiene un rol activo. Entonces lo que va a decir es lo siguiente, también es muy interesante. Escuchen y aprendan, giles. Dice que para él esta ecuación convencional que se trazó culturalmente es insuficiente, es decir, no le parece acorde en su totalidad. La cuestiona, pero él dice que aún así tiene que valerse de alguna definición para comenzar a hablar y a teorizar acerca del complejo de Edipo. Entonces dice, voy a utilizar esta ecuación convencional aunque no coincida en su totalidad y aunque la cuestione. Entonces lo que tenemos que entender es que cuando veamos el complejo de Edipo, tanto en hombres como en mujeres, lo que hace referencia a Freud cuando hable de masculino es a lo activo, y cuando hable de femenino estará haciendo referencia a lo pasivo. Y ahora sí llegamos finalmente a la aclaración última, que me animo a decir, ¿por qué no?, que es la más importante. Doy fe que quien no entienda esto no va a entender principalmente el complejo de Edipo femenino. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. No entender esto genera unos quilombos terribles. Lo que va a plantear Freud es que el primer objeto de amor del infante, ya sea niño o sea niña, no importa el género, siempre pero siempre será la madre. ¿Cómo lo entendemos esto? Freud nos dice que prácticamente debido a las condiciones y a las características biológicas y orgánicas, es la madre quien cuenta con la capacidad de desarrollar leche y de amamantar posteriormente al niño o a la niña. Entonces, el primer objeto erotizante del niño y de la niña, el primer objeto que genere, que despierta sensaciones placenteras, el primer objeto que lo estimula, es el pecho materno, que luego se completa en la figura materna, que además, desde luego, con otros tipos de cuidados, genera sensaciones placenteras similares. Entonces, que esto quede claro. Que esto quede bien claro. El primer objeto de amor incestuoso siempre pero siempre es la madre. El punto de partida de ambos complejos de Edipo, ya sea el femenino o el masculino, es el mismo. Los dos quieren a la madre. Opa, mamá. Bueno, gente, claramente esto no ha sido todo, pero si te gustó el video no olvides de dejarme tu like y suscribirte al canal y activar la campanita así recibís las notificaciones de los próximos videos. Si algo no se entendió me avisás abajo en los comentarios y lo vamos resolviendo por ahí. Y no te olvides de ver la segunda parte, que va a estar muy pero muy interesante. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Basta el video. No, Basta el video. tu visión, Basta el video. Basta tu el video. visión. Basta el video.